Licenciados, buenas tardes. En 2 minutos comenzamos, por favor. Buenas tardes, licenciado. ¿Está bien, licen? Bien, buenas tardes, licenciados. ¿Me pueden escuchar? Se escucha, dice. Muy bien, Se muchísimas escucha, gracias. licen. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Como sabemos,
Nos encontramos en el módulo número 8, en el área Ciencias Naturales, con el tema medio ambiente. Estamos en el tercer momento, que abarca desde el 7 al 13 de febrero. Bien, y antes de iniciar, vamos a tomar la asistencia, por favor, licenciados. La licenciada Jimena Nina. Licenciado Silverio Ojeda. El licenciado Jacinto Poma. Presente, licenciado. Muy bien. Licenciada Maribel Ramos. Licenciado Wilfredo Ticona. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches, licenciado. La licenciada Delia Uruchi. Licenciado Julio Quispe. Licenciado Héctor Salas. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Licenciada Lucy Chamaca. Licenciado Luis Colmena. Buenas noches, licenciado. Presente. Licenciado Otelio Cruz. Licenciado Ubaldo de la Cruz. Buenas noches, licenciado. Presente. Licenciada Vianet Guaycho. Licenciado Saturnino Laura. Licenciado Ronald Mena. La licenciada Miriam Pachajaya. Presente, licenciado. Licenciada Zulma Pari. Presente, licenciado. Muy bien. Licenciada Gabriela Patti. Licenciado Zené Quispecahuana. La licenciada Gilda Angulo. Licenciado Julio Alcón. La licenciada Eduarda Alejo. Presente. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciada. Licenciada Marlene Cabrera. Licenciada Elizabeth Cáceres. Licen, buenas noches, presente. Muy bien, licenciada. Licenciada Noemí Copajira. Presente, licenciado. Licenciada Milenka Fuertes. Presente, licenciado. Licenciado Juan Pablo Calizaya.
Licenciada Rosemary Acero. Y finalmente, el licenciado Moisés Alanoca. Buenas noches, licenciado. Presente, licenciado. Muy bien, licenciado. Bueno, el día de hoy creo que faltaron muchos, debe ser por el inicio de las labores, ¿no es cierto? Educativas. Muchos han debido ingresar a sus unidades. Y por lo que veo estos días, la señal de internet no está muy buena. Unos dos licenciados me escribieron, ¿no? Están con un poquito de señal baja, entonces, a ver, vamos a esperar, esperemos que durante la clase se vayan uniendo. Bien, vamos a dar inicio entonces con la lectura motivadora de esta semana. La lectura tiene como título La fuerte tristeza del lago. ¿Alguien que voluntariamente quiera leer? Vamos a pedir entonces a la licenciada Milenka que nos ayude por favor con la lectura. ¿No está la licenciada Milenka Fuertes? Buenas noches, licenciado. ¿Se me escucha? Sí, sí, se escucha, licenciada. Sí, es que tengo el problema, estoy con megas. Por mi zona se ha cortado la luz, el wifi y estoy entrecortado. Yo el retorno estoy escuchando. Entonces, puedo realizar la lectura si se me escucha bien. Sí, está muy bien. Ya está bien. Lectura reflexiva. La fuerte tristeza del lago. Hace muchos años, en un pueblo indígena llamado El Frutillar, había muchos pobladores que trabajaban en la alimentación y venta de animales para poder comer. En un principio, el lago Nahuel Huapi poseía basura. Entonces uno de los pobladores llamado José puso una empresa de agua potable y muchos de los habitantes compraban el agua embotellada que José les vendía. Siguió transcurriendo el tiempo y la gente comenzó a quedarse sin dinero para comprarle platos y la ropa en el lago, que ya estaba completamente contaminado. Incluso llegó un punto en el que el agua estaba tan colmada. Licenciados, ya no veo la pantalla. A ver, Ahora sí, colmada de basura y bien, sí creo que la licenciada tiene un poquito de dificultad con el internet. Sí, se cortó la señal, licenciada Milenka. A ver, la licenciada Zulma, por favor, que nos pueda colaborar. Licenciada Zulma Pari. Licenciado, sí, buenas noches. Sí, igual no aparece la lectura, Lice. Una R nomás está en mi celular. Ah, ya. Quizás es por la baja Sí, señal también, Lice. Sí, una la R anterior. nomás, nada de lectura no aparece. Ah, muy bien. A ver, vamos a un poquito agrandarlo por ahí. A ver, el licenciado Wilfredo. ¿Puede ver la pantalla, licenciado?
Licenciado Wilfredo Ticona. No está en clase. El licenciado Jacinto Poma. Bueno, creo que se salieron de la clase. Licenciado, ¿puedo leer? Licenciado Ubaldo, por favor. Bien. Lectura reflexiva. La fuerte tristeza del lago. Hace muchos años, en un pueblo indígena llamado El Frutillar, había muchos pobladores que trabajaban en la alimentación y venta de animales para poder comer. En un principio, el lago Nahuel Huapi poseía agua fresca y cristalina, pero con el tiempo el lago comenzó a contaminarse porque desde el pueblo arrojaban basuras. Entonces, uno de los pobladores llamado José puso una empresa de agua potable y muchos de los habitantes compraban el agua embotellada que José les vendía. Siguió transcurriendo el tiempo y la gente comenzó a quedarse sin dinero para comprarle agua a José. Los habitantes tuvieron que comenzar a bañarse, lavar los platos y la ropa en el lago, que ya estaba completamente contaminado. Incluso llegó un punto en el que el agua estaba tan colmado de basura y en pésimas condiciones que José, quebrado por la situación económica, quedó en ruina y tuvo que ir de El Frutillar hacia el campo de Los Bajos. Los demás habitantes que amaban muchísimo su barrio también tuvieron que trasladarse miles de kilómetros, ya que no se podía vivir más allí. Ellos se fueron a Villa La Angostura. Una vez instalada en el lugar, se dieron cuenta de que por no cuidar el ambiente perdieron lo que más amaba su pueblo. Ese sería, licenciado. Muchísimas gracias, licenciado Ubaldo. Bien, nuevamente entonces acá en nuestra lectura reflexiva de esta semana tenemos, ¿no?, la pérdida del agua, un elemento vital para la vida. En este caso, en el pueblo El Frutillar, donde la gente, por contaminar el agua y no tener cuidado, y hacer un despilfarro de este líquido vital, hicieron que el lago que tenían se contaminara tanto que al final todos tuvieron que trasladarse. Es algo que en muchos casos no nos damos cuenta a un principio. Hacemos un uso indiscriminado de nuestros recursos que tenemos, sin darnos cuenta que a largo plazo todo lo que hacemos ahora va a repercutir, no solamente a nosotros, a nuestra familia y sobre todo a nuestros hijos, ¿no? En este caso, tuvieron que trasladarse a otra villa, a Villa La Angostura. Y ahí recién se dieron cuenta lo que ellos habían hecho, ¿no? El error. Quizá en muchos lugares donde ustedes están también pasó lo mismo, ¿no? La anterior semana estuvimos conversando igual, ¿no? Lo que pasó también con lo que era el lago Popó, ¿no? Eso ha sido tal vez algo muy grande, pero también, ¿no?, tenemos tal vez quizá en menor escala en algunas poblaciones, con la contaminación tal vez de las minas, ¿no?
y algunos desechos que sin pensar, ¿no? Van contaminando todos los recursos que tenemos, empezando por el agua, ¿no? La vegetación, los animales, que son muy importantes. Pensamos que no son, pero en realidad toda esta cadena es muy importante, tanto para nosotros y como para todos los seres vivos. ¿Alguien que quizá quiera comentar acerca de la lectura? ¿Ninguno? ¿Qué opina, licenciada Miriam? No está tampoco la licenciada Miriam Pachacaya. La licenciada Zulma Pari. Licenciado, buenas noches. Sí, Licenciada. escuchando, ¿no? Escuchando la lectura, ¿no? Haces reflexionar de que muchas veces los seres humanos, hay veces no tenemos el límite en el uso del agua, ¿no? Podrían, más que todo, ¿no? Lo contaminan, no tenemos ese hábito o esa costumbre de poder cuidar cuando tenemos algo. Lo usamos a lo exceso o lo abusamos con la naturaleza. Por esas razones es bueno inculcar a los niños desde pequeño, enseñar esos valores que deben tener cuidado con los recursos naturales. Es en cuanto podría opinar, licenciado. Bien, muchísimas gracias, licenciada Zulma, ¿no? Sí, licenciado, Zulma Pari. Muy bien, licenciada. Licenciado, Dígame, licenciado Jacinto, tiene la palabra. no lo he escuchado hace rato, estoy en viaje, dice, eh, pero dando la lectura he tratado de leer un poco. Entiendo que el agua es muy, muy importante y como decía la colega, nosotros como maestros tenemos la obligación de concientizar al cuidado del medio ambiente, no solo del agua, ¿ya? Porque se ve por donde estamos trabajando, por si en el área rural, ya más o menos las comunidades ya están empezando a querer eh, prohibir casi sus aguas, ¿no? Ya no quieren compartir con otras comunidades que no tienen. Entonces eso da a entender de que el agua está escaseando más que todo por la tala de árboles, por los chaqueos que hacen los mismos comunarios. Entonces, lo único que nos queda es acá concientizar y también no solamente a los estudiantes, sino también a toda la comunidad donde trabajamos, Lice. Exactamente. Muchísimas gracias por su opinión, licenciado Jacinto. Como maestros, nosotros debemos realmente, ¿no?, concientizar desde nuestros niños y mucho más nosotros como maestros de primaria, porque trabajamos con niños ya pequeños y ellos son los que más, ¿no?, pueden tomar conciencia desde pequeñitos y así cuando sean jóvenes y adultos, ¿no?, ese mismo, todos los mismos consejos que les damos acerca del cuidado del medio ambiente, ellos lo van a ir aplicando, tanto en su vida como también en su vida familiar, a todo su medio que los rodea. Entonces, es bueno, ¿no?, desde ahora, dar todo tipo de recomendaciones en cuanto al cuidado del medio ambiente, la ecología, los seres vivos, animales, plantas, porque al ayudar a todos, nos ayudamos también a nosotros mismos. ¿Alguien más que quiera participar? Licenciado, buenas noches. Licenciado Moisés. ¿Puedo participar, licenciado? Claro que sí. Gracias, muchas gracias, licenciado.
creo el cuento nos muestra como la contaminación del lago Nahuel Huapi, creo. Esto afectó la vida, dice, ¿no? De los habitantes de Frutillani. Sí, De frutillar. al principio el agua era limpia, dice, ¿no? Servía para ellos, ya para todo aquello, para la vida, ya. Entonces, con el tiempo, las personas comenzó a arrojar las basuras sin pensar las consecuencias. Entonces, hay veces ocurre en las comunidades. Hay mamás que dejan sin pensar los pañales desechables, las basuras y todo aquello. Y además la historia nos deja la gran enseñanza que debemos cuidar el medio ambiente porque es nuestro hogar, nuestra casa. Y si no hacemos, creo podemos sufrir las consecuencias. Muchas veces las personas solo piensan en el presente, no piensan en el futuro, ¿ya? Entonces yo creo es importante cuidar, preservar nuestra madre tierra. Este relato nos invita a reflexionar a cada uno de nosotros sobre la importancia de cuidar la naturaleza, sobre la importancia de cuidar la madre tierra, no contaminar el agua y ser responsables y con nuestro entorno. Nada más, licenciado. Muchísimas gracias, licenciado Moisés. Realmente es una lectura para reflexionar, ¿no? Y podemos leerla también a nuestros estudiantes, ¿no? Esta pequeña lectura. Tenemos muy bonitas lecturas en nuestro módulo y podemos aplicarlo ahora en las clases que tenemos, a modo de reflexión y de esos 10 minutos de lectura que siempre debemos dar. Bien, ¿alguien más? Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Sí, buenas noches, licenciado. ¿Cuál es su nombre, perdón? Luis Colmena, Luis Alberto Colmena. Licenciado Colmena. Evidentemente, yo creo que el agua es un factor que en los últimos tiempos, yo creo que en cada ciudad de Bolivia, en La Paz, yo me recuerdo, si no me equivoco, debe ser ya 3 años atrás, en la ciudad de La Paz escaseó el agua, ¿no? Y evidentemente en la ciudad del Alto va a pasar lo propio porque los nevados ya se están descongelando. Y por épocas, como ahora estamos en época de lluvia, pareciera que tuviéramos mucha agua, ¿no? Pero esto es relativo, es cada año que va cambiando. A veces tenemos demasiada sequía, demasiada lluvia, como se ve en esta gestión. Pero eso no significa, y eso es lo que yo les decía a mis estudiantes, que si bien tenemos ahora lluvia, al año no podemos tener nada. Podemos tener lo que es la sequía. Y evidentemente, ahora se acerca la época de carnavales. Mira que la cultura también tiene que ver con esto. ¿Cómo les decimos no jueguen con agua si es parte de nuestras tradiciones y cultura? Es difícil de decirles o prohibirles eso, pero sí podemos direccionar un poquito en el sentido de decir, juguemos de otra forma o utilizando lo menos posible de cantidad de agua, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que se tiene que trabajar desde nivel inicial, evidentemente, en primaria, y esto se va a ver los frutos para adelante. Creo que es un factor que se tiene que tomar con pinzas, porque el agua es vida, y eso es lo que nos va a ir faltando cada año, ¿no? Gracias, licenciado. Bien, muchísimas gracias, licenciado Luis. No, realmente sí es un punto muy importante, ¿no? Estamos ingresando, ¿no?, a esta fecha que es el carnavales. Y justamente todos recordamos cómo era desde, ¿no?, nuestros tiempos de niños. Se jugaba bastante con agua. Quizá ahora ya no es tanto, pero esa costumbre aún continúa. Sería bueno totalmente erradicarla, ¿no? Pero a veces es muy difícil. Sin embargo, se ha avanzado, pero tenemos que seguir avanzando mucho más. Se sigue todavía haciendo uso, ¿no?, de este elemento vital, como decía el licenciado, ¿no? Y de igual forma en nuestras casas, en nuestras familias, quizá muchos lo hacen, ¿no? Cuidan, reciclan el agua, quizá de la lluvia también, ¿no? Para distintos usos. Se puede hacer ese reciclaje, pero no todos hacemos. Sería bueno que todos
todos hagamos y podríamos realmente tener este líquido elemento para todo el año y no estar con estas dificultades en una etapa, ¿no? De la gestión. A veces estamos nos están racionalizando el agua, ¿no es cierto? Por tiempo, en algunos lugares. Entonces, esas cosas son las que más que nos hacen pensar para poder reflexionar, ya que este líquido elemento en algún momento pueda desaparecer y eso sería fatal para todos nosotros. Bien, si no hay más participación, licenciados, entonces vamos a dar inicio a la unidad temática número 3. La unidad temática número 3 está relacionada con el medio ambiente. Vamos a tocar 6 puntos. El primer punto es el entorno socioeconómico. Los seres vivos habitamos un espacio físico que está en interacción con otros organismos, así como el entorno físico y socioeconómico. Esta interacción entre factores bióticos, los que tienen vida, y los abióticos, da un lugar a un espacio específico que se conoce como el medio ambiente. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Estocolmo en 1972 lo define como el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales que pueden tener efectos directos o indirectos a corto o a largo plazo sobre los seres vivos y las actividades humanas. Como se cita en el libro de la Agenda 21 de Foy en 1998. Desde una perspectiva amplia, el medio ambiente se puede ver como un sector, una región o incluso como un todo en la escala global. En cada uno de estos niveles de estudio hay interacciones entre los factores mencionados, especialmente entre el aire, el agua y el suelo, como agentes abióticos y una amplia variedad de organismos, tanto animales como vegetales, que forman parte del mundo biótico. La disciplina que se encarga de estudiar estos escenarios se conoce como química ambiental, que requiere comprender bien el concepto de medio ambiente y clasificar los comportamientos y esferas ambientales que interactúan entre sí mediante intercambios constantes de materia y energía. Tradicionalmente se consideraban 4 esferas: la hidrosfera, la atmósfera, la geósfera y la biosfera, donde la actividad humana era vista como una perturbación constante en estas esferas. Sin embargo, actualmente se ha añadido una 5ª esfera, la antroposfera, según Manahan 2007, que abarca a todos los seres humanos y sus actividades relacionadas con el desarrollo y la supervivencia. Esta visión contemporánea considera al ser humano como parte del medio ambiente y promueve la idea de que sus acciones deben no solo reducir el daño a las demás esferas, sino también generar beneficios para el planeta en su conjunto. En este marco, han surgido diversas ramas que estudian el medio ambiente de manera integral, como la ecología, la ecotoxicología, la físico-química ambiental y la biología aplicada. Estas disciplinas, junto con la química ambiental y las ciencias sociales, evalúan continuamente la población, el nivel de contaminación y las metodologías para el diagnóstico y la remediación ambiental
como señala Manahan en el 2007. Para entender un poco de lo que son estas ramas científicas, vamos a ver un pequeño video, por favor, y tomen atención, licenciados. La ecología es una ciencia vinculada con la biología que tiene la finalidad de estudiar las distintas relaciones que se generan entre los seres vivos que habitan en el planeta y los recursos naturales que existen en el medio en el que estos se desarrollan. Estas relaciones son recíprocas y pueden afectar enormemente a los distintos factores, lo que puede implicar variaciones importantes en la disponibilidad de los recursos que conforman un escenario determinado. La ecología tiene muchas ramas y cada una estudia un ámbito distinto dentro de los ecosistemas y los seres vivos. Veamos cuáles son. Biogeografía. La biogeografía es la rama de la ecología que analiza cómo están distribuidos los distintos seres vivos que habitan en la Tierra. Esta ciencia considera especialmente cuáles son las causas de dicha distribución, así como los principales efectos en los demás seres vivos y en los espacios naturales. Algunos autores conocen esta área de estudio como geografía de la biosfera. Se considera parte importante de la geografía física, así como de la biología y en especial de la ecología. Ecología química. Esta rama de la ecología se concentra en el análisis de los distintos compuestos químicos que participan directamente en diferentes dinámicas con los seres vivos y cuyo origen es netamente biológico. Las principales fuentes de estudio de la ecología química son aquellos elementos que tienen importante participación en procesos relacionados con la reproducción, con el crecimiento y con la supervivencia de los seres. Ecología aplicada. Esta ciencia se enfoca en la aplicación específica de métodos y nociones ecológicas con el fin de resolver algún problema en específico de carácter ambiental. En muchos casos, la ecología aplicada se centra en la recuperación de espacios cuyo equilibrio intrínseco se ha visto trastocado por prácticas nocivas de personas y organizaciones. Biogeoquímica. El objeto de estudio de la biogeoquímica es la interrelación que se genera entre los seres vivos del planeta y aquellos elementos geoquímicos que son inherentes a estos, como las proteínas, los lípidos y los carbohidratos, entre otros. El aporte de esta área de estudio es la profundización de los procesos propios de los seres vivos. A partir de este conocimiento es posible comprender mejor las características de cada especie y anticiparse a posibles dificultades que pueden presentarse. Ecología de comunidades. Este tipo de ecología centra su atención en las comunidades, que son los grupos de individuos de una especie determinada. También se conoce como ecología comunitaria. Como conjunto, estas comunidades tienen comportamientos particulares y reaccionan de determinadas formas a sus ambientes naturales, y la ecología de comunidades se encarga de analizar estas conductas y sus implicaciones. Sucesión ecológica. Este término hace referencia a los cambios que se generan en una determinada comunidad ecológica durante un tiempo determinado. Estos cambios se caracterizan por ser progresivos y tienen importante influencia en la composición de dicha comunidad. A través de la sucesión ecológica es posible conocer con mayor profundidad sobre el origen de las especies y cómo éstas han evolucionado. Ecofisiología. Esta rama de la ecología centra sus esfuerzos en analizar los procesos fisiológicos directamente en los escenarios naturales. Esto implica que dichos procesos se observarán en medio de todos los elementos que influyen sobre estos, como la temperatura, la intervención de otros seres y otras condiciones ambientales. La finalidad de esta observación es determinar cuál es el comportamiento de los seres analizados en medio de su entorno. Ecotoxicología. La principal finalidad de la ecotoxicología es analizar cuál es el destino de los desechos tóxicos que van a parar al medio ambiente, así como de qué forma es posible minimizar riesgos y evitar una afectación muy grande en el medio contaminado.
determinado. Para determinar los efectos de los agentes tóxicos, la ecotoxicología considera qué tan contaminante es el elemento en cuestión y durante cuánto tiempo estuvo expuesto, entre otros factores. Ecología del paisaje. Esta rama de la ecología analiza las relaciones existentes entre todos los componentes de un paisaje, desde los elementos temporales hasta aquellos más estructurales, considerando también el ámbito cultural. La función principal de esta área de estudio es promover la conservación de especies gracias a la comprensión y defensa de los distintos paisajes que corresponden a cada comunidad de seres vivos. Ecología del fuego. La ecología del fuego centra su estudio en este fenómeno natural y la manera en la que puede afectar otros factores de la biodiversidad con los que puede entrar en contacto. Esta ciencia se basa en datos históricos, pues analiza cómo distintos ecosistemas se han visto afectados por incendios. También estudia con detalle las variaciones que han experimentado los seres vivos de la zona afectada. Ecología funcional. A través de la ecología funcional, se busca entender a plenitud cómo funcionan y cuál es la estructura de los sistemas propios de la ecología. La finalidad principal es promover la conservación de los mismos gracias a la promoción de conocimiento específico y certero. Asimismo, la ecología funcional aboga por un uso adecuado de los recursos naturales. Por esto, se puede considerar como una ciencia multidisciplinaria, dado que involucra datos económicos, sociales y culturales. Ecología global. La ecología global es la ciencia que aborda las problemáticas ambientales desde enfoques multidisciplinarios. Considera la influencia de elementos naturales de origen bioquímico junto con las conductas de las sociedades que tienen relación con la problemática en cuestión. Uno de los puntos más desarrollados por esta disciplina corresponde a las causas y los efectos del cambio climático en el ámbito mundial. Macroecología. La macroecología se caracteriza porque analiza a profundidad los procesos ecológicos a gran escala, aquellos que tienen mayores implicaciones y se producen de manera más extensiva. Esta disciplina permite crear unos patrones relacionados con los comportamientos de las comunidades biológicas, que luego pueden ser revisados y, de ser necesario, corregidos por otras disciplinas también relacionadas en la macroecología. Ecología marina. Esta rama de la ecología se dedica al estudio de las relaciones entre los seres vivos que habitan el mar, así como la forma en la que estos interactúan con su entorno. Estas interacciones incluyen las actividades ejecutadas por los seres humanos, así como la intervención de otras especies en determinadas dinámicas. Entre los elementos que se consideran en la ecología marina, destacan los procesos de alimentación, reproducción y comportamiento en general, entre muchos otros. Ecología microbiana. La ecología microbiana centra su atención específicamente en los microorganismos. A pesar de ser los seres más diminutos del planeta, influyen ampliamente en todos los ecosistemas que existen. El objetivo principal de esta área de estudio es comprender mucho mejor cuál es la estructura de los distintos seres y de qué manera específica los microorganismos les afectan, tanto directa como indirectamente. Paleoecología. Esta rama de la ecología basa su estudio en analizar los fósiles de seres marinos, con la intención de comprender cómo se ha desarrollado la evolución de distintas especies y de qué forma éstas se han visto afectadas por su entorno. Se trata de una ciencia muy importante para poder reconstruir ambientes ecológicos del pasado a partir de fósiles, específicamente esporas y polen. Ecología demográfica. Esta rama también es conocida como ecología de las poblaciones y su principal objetivo es estudiar las características de las comunidades de seres de una misma especie. Esta disciplina considera especialmente aspectos como qué tan variada es la comunidad, cuál es su estructura social y cuál es su tamaño. Al conocer este registro, es posible tener información muy útil para poder predecir comportamientos y promover la conservación de un hábitat determinado. Ecología cuantitativa. También se le conoce como ecología numérica. Su principal
objetivo es la aplicación de técnicas estadísticas en los análisis ecológicos. La intención de este estudio es brindar soporte formal a los análisis obtenidos con base en la observación y generar estrategias a través de los resultados estadísticos obtenidos. Asimismo, a través de la ecología cuantitativa, es posible determinar de manera concreta y estadística qué relaciones existen entre individuos de distintas especies, así como entre estos y sus ambientes naturales. Restauración ecológica. La restauración ecológica se dedica a aquellos espacios naturales que han sido degradados por distintas acciones. La finalidad de esta disciplina es ayudar a recuperar dichos escenarios, por un lado tratando de hacer que las condiciones favorables originales regresen y por otro lado procurando la protección de estos ambientes con miras al futuro. En la ejecución de estos enfoques toma en consideración los aspectos sociales, culturales, políticos y económicos de una sociedad. Ecología del suelo. En la ecología del suelo se toman en cuenta las relaciones que existen entre los organismos vivos, el clima y otros componentes, y el desarrollo de los suelos. Esta disciplina también estudia de qué manera los elementos propios de los suelos intervienen directamente en los ciclos de vida de diversos seres vivos, considerando la disponibilidad de nutrientes y plantas de los que estos últimos se aprovechan. Ecología teórica. También es conocida como ecología matemática. Esta rama de la ecología se basa en modelos propios de las matemáticas para predecir los cambios ambientales que se generan como consecuencia de la degradación del medio ambiente. Estos cambios se originan como consecuencia de las actividades nocivas llevadas a cabo por los seres humanos. Una de las principales funciones de esta ecología es prevenir la desaparición de especies y procurar proteger a los que están en situación más vulnerable. Economía ecológica. El objetivo primordial de la economía ecológica es procurar la sostenibilidad. Para ello, considera elementos ambientales, así como también sociales, culturales, políticos y, por supuesto, económicos. El punto focal de esta disciplina es analizar qué tan viable es un modelo económico basado en su sostenibilidad y según la cantidad y calidad de componentes, residuos y energía que están involucrados. Ecología humana. La ecología humana basa sus estudios en las relaciones que existen entre los ambientes, tanto naturales y artificiales, y los seres humanos. Se trata de una disciplina que tiene muchas visiones y muchos enfoques, debido a que considera elementos tan variados como los ámbitos social, cultural y económico, entre otros. Por esto intervienen profesionales de áreas como la psicología, la geografía, la epidemiología, la antropología y la sociología. Ecología social. La ecología social se enfoca en el analizar cómo interactúan los sistemas propios de los seres humanos con los sistemas ambientales con los que estos están en contacto. Esta rama de la ecología parte de la premisa de que el ser humano está íntimamente relacionado con sus ambientes naturales y construidos, por lo que siempre existirán relaciones e interacciones que tienen gran influencia. Salud ecológica. A través de esta rama de la ecología, los esfuerzos se concentran en procurar el bienestar humano en consonancia con la conservación de los espacios y recursos naturales. Dentro de las prácticas que conforman la noción de salud ecológica, destacan la planificación urbana, la cría de animales, la siembra con énfasis en la conservación, estrategias de reciclaje y formas y usos adecuados de energías, entre otras. Ecología industrial. La ecología industrial dedica sus esfuerzos a la creación de estrategias que permitan que las acciones industriales no afecten la conservación y protección del medio ambiente. Puede considerarse una rama de la ingeniería y su principal objetivo es procurar la creación de sociedades y sistemas completamente sostenibles. Una de las principales acciones corresponde a lograr que los residuos de las industrias puedan ser materias primas para otras, de manera que se minimicen al máximo los desechos producto de las actividades industriales. Ecología de la información. Esta disciplina está más vinculada con la información que con la ecología, pero ha surgido inspirada en esta última, así que es valioso mencionarla en este listado.
La ecología de la información concentra sus esfuerzos en concebir a la información en el ámbito empresarial como un sistema entremado con la influencia de diversos elementos, entre los que destacan los humanos, los artificiales y los políticos, que dependen unos de otros de distintas formas. La principal premisa de la ecología de la información es que lo más importante dentro de los sistemas antes mencionados son los seres humanos que están detrás de estos. La ecología es Bien, hemos podido observar un video acerca de las ramas científicas, su importancia y el objetivo que tienen, ¿no? Hemos visto muchas más de las que habíamos mencionado. Pasamos al segundo punto, que son los aspectos físicos y biológicos. Los factores físicos y biológicos son componentes esenciales de la naturaleza, que determinan las condiciones de los ecosistemas y las interacciones entre los seres vivos. Acá hablamos de los factores abióticos. Los factores físicos incluyen elementos climáticos, como la luz solar, la temperatura y las precipitaciones, así como la composición del suelo y el agua, la altitud y la latitud, así como la presencia también de refugios y lugares de reproducción. Estos factores, al no involucrar organismos vivos, se denominan factores abióticos. Las funciones vitales dependen en gran medida de estos factores. Cuando las condiciones abióticas son óptimas para un organismo en particular, puede llevar a cabo sus actividades de manera eficiente. Sin embargo, si estas condiciones no se adaptan a sus necesidades, pueden surgir efectos negativos que afectarían su vida. El clima. La energía del planeta proviene principalmente del Sol. Debido a la inclinación del eje terrestre, se alternan periodos de luz y oscuridad, que varían en duración según la latitud y las estaciones del año. La temperatura según la latitud y las estaciones del año disminuye al alejarnos del ecuador o al aumentar la altitud. Esto se debe a que la inclinación de los rayos solares cambia con la latitud y la densidad del aire disminuye con la altura, lo que reduce la capacidad de retener el calor. Los mares y océanos también afectan al clima, ya que el agua y la tierra tienen diferentes capacidades para absorber y liberar calor. Esta variabilidad, junto con el movimiento rotacional de la Tierra, genera vientos y corrientes oceánicas que impactan la temperatura y la precipitación en diversas regiones. Los factores climáticos como la luz, la temperatura, las lluvias y los vientos son cruciales para los procesos vitales. La luz es esencial para la fotosíntesis y su duración influye en los ciclos reproductivos de las plantas y animales. La temperatura afecta a los procesos bioquímicos en los seres vivos. Algunos animales, como aves y mamíferos, han desarrollado mecanismos para mantener una temperatura corporal estable, lo que les permite sobrevivir en diferentes climas, mientras que otros, como insectos y reptiles, son más susceptibles a cambios en su entorno. La disponibilidad de agua, que depende de las precipitaciones,
es fundamental para la vida de las plantas y animales terrestres. El agua disuelve nutrientes del suelo, permitiendo su absorción por las raíces y es esencial para la fotosíntesis, proceso que produce oxígeno, vital para la respiración de los animales. El tipo y la cantidad de vida vegetal y animal en cada región están relacionados con las lluvias y su distribución a lo largo del año. Además, la lluvia es el principal agente de erosión del suelo desprotegido y su impacto en la vegetación también influye en el clima. Los vientos, dependiendo de su origen, pueden traer humedad y aumentar la sequedad del suelo, así como afectar la temperatura y provocar fenómenos atmosféricos como huracanes, que también causan erosión al desgastar el terreno y afectar la vegetación, transportando polen y semillas. El suelo. La capacidad del suelo para retener aire y humedad, así como para sustentar la vida vegetal, depende de su composición, estructura y grosor. La roca madre determina la composición original del suelo, que se enriquece o empobrece por la erosión y la adición de materia orgánica. El humus juega un papel clave en la retención de agua y en la aireación del suelo, siendo vital para la salud de las plantas. Los microorganismos que descomponen la materia orgánica liberan nutrientes esenciales para el crecimiento vegetal. La geografía. La altitud afecta la presión atmosférica y la temperatura y en general, a medida que se incrementa la altura, la temperatura y la presión disminuyen. La cantidad de luz solar y las precipitaciones en las laderas de las montañas dependen de su orientación. Los vientos húmedos generan lluvia al ascender y enfriarse. En el hemisferio sur, las laderas del norte reciben más luz, mientras que en el hemisferio norte, las del sur son más iluminadas. Las pendientes pronunciadas aumentan la erosión por lluvia y viento, y el bosque ayuda a proteger el suelo. En laderas menos inclinadas, donde se cultiva, es esencial implementar técnicas de conservación para controlar la erosión. La proximidad al mar y océanos suaviza las variaciones de temperatura, favoreciendo una mayor diversidad de flora y fauna. Ahora bien, pasamos a lo que son los factores bióticos. Las interacciones entre todos los organismos también influyen en las posibilidades de vida de una planta o animal, abarcando factores bióticos como animales, plantas y microorganismos. Esto puede incluir la presencia o ausencia de individuos de la misma o de otras especies. Para las plantas son relevantes los microorganismos que mejoran el suelo. Otras plantas que pueden ofrecer protección o competir por recursos como luz, agua y nutrientes. También son importantes o relevantes animales que se alimentan de ellas o que ayudan a la polinización y dispersión de semillas. En los animales, factores bióticos incluyen la disponibilidad de alimento, ya sea de plantas o de otros animales que también pueden ser carnívoros o insectívoros. También la competencia con otras especies por alimento o refugio. Existen diversas relaciones, como depredador-presa, parásito-huésped, el comensalismo, la convivencia sin daño.
Y también la simbiosis, que es la asociación beneficiosa para ambas partes. En esta parte de las relaciones entre individuos y seres vivos, vamos a ver un pequeño video para entender un poco más acerca de estas relaciones que tienen los seres vivos. En el planeta Tierra existe una gran variedad de ecosistemas, los cuales están determinados por un conjunto de factores bióticos y abióticos, es decir, los organismos vivos y los componentes que determinan dónde habitan, como la temperatura, agua, luz, etc. Esta comunidad biótica da lugar a interacciones biológicas. Vaya, que se relacionan de maneras muy diferentes según su lugar en la red trófica. Echemos un vistazo a estas posibles interacciones desde un punto de vista interespecífico, o sea, entre diferentes especies. Un claro ejemplo sería la depredación. El león y la gacela, el lince y el conejo, todos tienen algo en común. Uno es el depredador, el cual se beneficia, y otra es la presa, la cual sale perjudicada. Se indica con un signo positivo si una especie sale beneficiada en la relación, y un signo negativo si sale perjudicada, con un 0 si la relación no la afecta. Otro caso de interacción es el parasitismo, que algunos autores consideran como un caso de la depredación. En este caso, el depredador o parásito no causa la muerte del hospedador, al menos de forma inmediata. Un ejemplo sería Leucoploridium, un trematodo que parasita a los caracoles para completar su ciclo vital, lo que quiere decir que son su huésped intermedio. Para ello, los infectan alcanzando sus tentáculos y llegan al punto de controlar su comportamiento. De ahí que sean capaces de dirigir al caracol a las zonas altas y visibles de su hábitat, donde pueden ser detectados por las aves y propagarse mediante sus excrementos. Las interacciones varían y puede darse el caso de que haya un beneficio recíproco entre especies, lo que se conoce como un mutualismo. Este es el caso de la tortuga verde y el cirujano amarillo. Esto es conocido como una simbiosis de limpieza. El pez se alimenta de las microalgas del caparazón y piel de la tortuga y los posibles parásitos en ella, mientras ésta mejora su aptitud biológica. La competencia se da cuando algún recurso o el espacio vital son limitantes, por lo que ambas especies se ven perjudicadas. En algunas ocasiones lleva a los individuos al enfrentamiento, como por ejemplo las hienas que en grupo disputan contra el león por una misma presa. El comensalismo, a diferencia de los anteriores, es la interacción en la que a uno de los individuos no le afecta ni positiva ni negativamente la interacción con el otro individuo. La otra especie, en cambio, se beneficia. Un ejemplo sería el del tiburón y la rémora, un pez que ha desarrollado una aleta como disco de succión para adherirse al cuerpo del tiburón. Así este pez, pegado a su cuerpo, ahorra energía en desplazarse, consigue la protección que le aporta el tiburón, además de alimentarse de los restos de comida que éste deja. En cambio, para el tiburón no tiene ningún efecto. El caso del amensalismo sería lo contrario. Mientras un individuo no sale afectado, el otro sale perjudicado. En el reino de las plantas esto es muy común. Por ejemplo, el eucalipto, que procede de Australia y que ha sido introducido en muchos países por su rápido crecimiento. Es un hecho constatado que bajo el eucalipto pocas especies crecen. Las hojas del eucalipto producen compuestos tóxicos que impiden el crecimiento de algunas hierbas de ciclo anual. Sin embargo, el eucalipto no sufre efectos negativos por la presencia de las herbáceas. El resultado de las interacciones es fruto de una relación entre las especies a lo largo de mucho tiempo. Por ello, se produce en muchos casos la coevolución, que es el proceso evolutivo en el que una especie influye en las características de la otra y viceversa.
Un ejemplo puede ser el diseño floral de la orquídea. Estas imitan la forma de un insecto hembra para ser polinizadas por un macho. Este, al intentar copular con la flor, recibe una carga de polen y favorece la polinización de la orquídea. Lo que podemos ver como una relación negativa puede convertirse, en algunos casos, en neutra o incluso positiva. Un ejemplo podría ser la depredación de las bellotas de encina por el arrendajo. El arrendajo recoge bellotas de la encina y las entierra en zonas de pinar o retamar, para poder comerlas en invierno cuando el alimento escasea. Por tanto, en principio podría pensarse que para la encina la presencia del arrendajo conlleva un efecto negativo. Sin embargo, el arrendajo no siempre recuerda dónde escondió las bellotas, o también puede morir o ser depredado durante el invierno, con lo que todo su almacén de bellotas queda enterrado, favoreciendo entonces la dispersión de la encina. En resumen, lo que en un momento era perjudicial para una especie acaba siendo favorable, y esto ocurre en una gran variabilidad de interacciones. Bien, entonces vimos la interacción entre las diversas especies y su relación. Pasamos a lo que son los aspectos sociales. Los seres humanos también son parte de los ecosistemas. Han logrado adaptarse a diferentes entornos, pero al mismo tiempo son un factor significativo que altera el medio en el que viven. Las personas se agrupan en sociedades bien organizadas, que comparten normas culturales relacionadas, relaciones económicas, tecnologías, así como instituciones políticas y sociales, tradiciones y costumbres. Tanto hombres como mujeres emplean sus herramientas, inteligencia y habilidades para obtener de los recursos naturales los bienes que requieren, como el alimento, vivienda, ropa, medicinas, combustible y entretenimiento. Para conseguir estos bienes, los humanos modifican la naturaleza mediante la agricultura, la ganadería, la extracción de minerales, la transformación de materias primas, la deforestación o reforestación, el uso de combustibles y la construcción de infraestructuras como edificios, carreteras y canales de riego. Las interacciones esenciales en el medio ambiente incluyen las relaciones alimentarias, la transformación de la energía y el intercambio de materiales entre los seres vivos y las sustancias no orgánicas. Este intercambio ocurre a través de los ciclos de la materia, siendo algunos de ellos de vital importancia para la vida, como los ciclos del agua, el ciclo del oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo y otros nutrientes. La cadena alimentaria. La base primaria de la alimentación de todos los seres vivos son los vegetales, que realizan la fotosíntesis utilizando agua, determinados elementos que extraen del suelo y del aire, y también la luz solar, es decir, la energía del sol y los materiales del medio entran a formar parte de los seres vivos a través de los vegetales, para continuar después como alimento para otros seres vivientes. Estos solo pueden ingerir compuestos orgánicos. Los vegetales
que contienen un pigmento verde conocido como clorofila, son los únicos capaces de autoabastecerse actuando como los productores en un ecosistema y sirviendo de alimento para los herbívoros, que son considerados consumidores de primer orden. Estos herbívoros, a su vez, son cazados por los carnívoros, que se clasifican como consumidores de segundo orden. Así se establece la cadena alimentaria más básica. Sin embargo, al examinar las relaciones alimentarias, se observa que forman una compleja red. Existen animales que consumen tanto plantas como otros animales, así como insectos que se alimentan de vegetales y otros organismos, incluidos parásitos como pulgas y garrapatas que se nutren de sangre. Además, ciertas bacterias y plantas que carecen de clorofila, como los hongos, se alimentan de restos de plantas y animales muertos, descomponiendo la materia orgánica en sustancias más simples, lo que les convierte en descomponedores. Las interacciones entre diferentes especies. La vida en común puede generar beneficios recíprocos para las especies. Las interacciones entre plantas y animales se ven influenciadas por microorganismos, otras plantas y animales de distintas especies, además de los factores bióticos. En algunos casos, la coexistencia de dos especies diferentes resulta especialmente beneficiosa para ambas. Por ejemplo, las leguminosas como el trébol y los frijoles enriquecen el suelo con nitrógeno, actuando como un excelente abono verde, gracias a las bacterias que viven en nódulos en sus raíces y que transforman el nitrógeno del aire en compuestos asimilables por las plantas, a cambio de nutrientes. Asimismo, muchas coníferas tienen hongos en sus raíces que les proporcionan agua y minerales. Entre los animales se da el caso de las termitas, que se alimentan de madera, ayudadas por microorganismos en su intestino, así como los herbívoros que asimilan celulosa gracias a las bacterias presentes en su sistema digestivo. Incluso en los humanos, las bacterias contribuyen con vitaminas. Las flores son polinizadas por insectos como las abejas y mariposas, que al alimentarse del néctar también transportan polen entre plantas. Por otra parte, los animales que consumen frutos ayudan a dispersar las semillas, ya que éstas son liberadas al caer o a través de sus excrementos. También existen relaciones de ventaja unilateral, como algunos arbustos y hierbas que prosperan a la sombra de árboles altos, que les protegen del exceso del sol y del viento. Los parásitos, por otro lado, viven a expensas de otros organismos, como huéspedes, y suelen perjudicarlos. Ejemplos son los pulgones, que se alimentan de la savia de las plantas, o las garrapatas que chupan sangre de animales. Algunos parásitos requieren cambiar de huésped en diferentes etapas de su vida para desarrollarse adecuadamente. En un ecosistema coexisten múltiples especies con diversas necesidades de luz, alimento y refugio. Cuando dos especies compiten por los mismos recursos, generalmente una de ellas será eliminada, favoreciendo a la que crezca o se reproduzca más rápidamente. Las relaciones entre individuos de la misma especie. Una población está formada por un grupo de organismos de la misma especie que habitan en una área determinada.
Entre ellos se establecen vínculos temporales, como la reproducción o migración, o también pueden ser vínculos permanentes, como en el caso de insectos sociales, como hormigas y abejas. Dentro de una población, las interacciones pueden ser favorables o desfavorables. La competencia es un efecto negativo que puede surgir afectando la alimentación. Si la población de animales crece, los recursos alimentarios pueden ser insuficientes. Las plantas también compiten por los nutrientes del suelo y un aumento en su número puede limitar el espacio para las raíces, reduciendo el crecimiento. También la reproducción. Puede haber escasez de lugares adecuados para criar o una disminución en la fecundidad debido a la falta de alimento. Las agrupaciones de seres vivos son beneficiadas para la supervivencia, ya que enfrentan situaciones adversas con mayores probabilidades de éxito que los individuos aislados. Las interacciones dentro de una población pueden ofrecer protección, facilitar la reproducción y permitir una división del trabajo. En lo que respecta a la protección, pueden agruparse y proporcionar seguridad. Por ejemplo, una densa vegetación aumenta la humedad y ofrece resistencia al viento y a la erosión del suelo. Un grupo de animales, como vemos en la imagen, es más seguro ante depredadores que individuos aislados. También la reproducción. La proximidad de varios ejemplares de la misma especie facilita la polinización y la fecundación. En cuanto a la división del trabajo, las funciones pueden diferenciarse en una población. En una colmena de abejas, las obreras, que son las más numerosas, realizan la mayor parte de las tareas, mientras que la reina se encarga de poner huevos y los zánganos, que no tienen aguijón, tienen una función más limitada. La transformación de la energía. La energía utilizada por los organismos en sus actividades vitales proviene mayormente de la radiación solar, captada como luz y calor. Las plantas verdes almacenan esta energía, la cual es consumida por los herbívoros, consumidores de primer orden, como habíamos indicado, que a su vez son alimento para los carnívoros, que son consumidores de segundo orden. De esta manera, la energía fluye en la cadena alimenticia. En cada etapa, parte de esta energía se libera de nuevo al medio ambiente durante los procesos vitales, y la descomposición de la materia orgánica devuelve energía en forma de calor. Hasta ahí hemos visto todo lo que son los aspectos sociales. Ahora pasamos a lo que son los ciclos de la materia. Los ciclos de la materia en la naturaleza son fundamentales porque permiten la circulación de elementos esenciales entre los seres vivos y el medio ambiente, manteniendo el equilibrio de los ecosistemas. Si estos ciclos, la vida en la Tierra tal y como la conocemos ahora, no sería posible, ya que dependen de ellos la disponibilidad de los nutrientes y la estabilidad del entorno. Algunos de los ciclos más relevantes y que contribuyen al equilibrio del planeta pueden ser, por ejemplo, en un conjunto, los equilibrios de los ecosistemas, que aseguran la disponibilidad de nutrientes para los seres vivos. Cualquier alteración en estos ciclos puede llevar a desequilibrios ambientales graves, como el cambio climático, la eutrofización de cuerpos de agua y la disminución de la biodiversidad.
El ciclo del agua. El agua es la única sustancia que se presenta en estado líquido, sólido y gaseoso en la atmósfera. Aproximadamente el 84% de la humedad atmosférica proviene de la evaporación de océanos, mares, lagos y ríos, mientras que el resto, que sería el 16%, se origina de la tierra húmeda o de la transpiración de las hojas de las plantas. El vapor de agua asciende y se condensa en las capas superiores más frías de la atmósfera, formando nubes que son arrastradas por el viento. Es importante diferenciar el vapor de agua, que es un gas, la niebla, que consiste en pequeñas gotas de agua. Cuando el agua regresa a la superficie en forma de lluvia, nieve o puede ser granizo, puede caer directamente sobre los océanos o el suelo, reiniciando el ciclo. Puede infiltrarse en el suelo y convertirse en aguas subterráneas y escurrirse en la superficie formando ríos y lagos. Los ríos eventualmente devuelven el agua al mar, completando el ciclo. El agua también participa en los procesos biológicos cuando es absorbida por las raíces de las plantas y utilizada en su desarrollo, regresando a la atmósfera a través de la transpiración o la descomposición de materia orgánica. También los animales terrestres consumen agua directamente a través de los alimentos y la devuelven al suelo y la atmósfera a través de la transpiración y otros procesos. El ciclo del carbono es un componente esencial de la materia orgánica. Las plantas verdes absorben el dióxido de carbono del aire en plantas terrestres o del agua en plantas acuáticas y mediante la fotosíntesis producen materia orgánica y liberan oxígeno utilizando luz solar y agua. Los animales, a su vez, requieren oxígeno para respirar y al hacerlo exhalan dióxido de carbono que las plantas utilizan en la fotosíntesis. La materia orgánica de los organismos muertos y sus excrementos es descompuesta por microorganismos del suelo, lo que también genera dióxido de carbono. El ciclo del oxígeno. El oxígeno es esencial para la vida, ya que participa en la respiración celular. Su ciclo está interrelacionado con los ciclos del carbono y del agua. Las plantas liberan oxígeno al aire a partir del agua, que absorben por sus raíces. Los animales, al respirar, combinan el oxígeno con carbono y lo devuelven a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. El ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un componente básico de los organismos vivos. Aunque es abundante en la atmósfera, las plantas requieren que esté en el suelo en forma de compuesto específico. Estos compuestos nitrogenados son generados por ciertas bacterias especialmente aquellas que forman módulos en las raíces de las leguminosas. Las plantas utilizan el nitrógeno para sintetizar proteínas que luego son consumidas por los animales. Parte de este nitrógeno regresa al suelo cuando los restos de vegetales se descomponen. El ciclo del fósforo. Los depósitos principales de fósforo se encuentran en yacimientos minerales. Este elemento, al disolverse y ser transportado por el agua, es absorbido por las plantas y utilizado en sus compuestos orgánicos. Los animales que consumen plantas emplean el fósforo para formar huesos. Al morir,
Los animales liberan fósforo de nuevo al suelo, reiniciando el ciclo. Además, los restos animales ricos en fósforo pueden llegar al mar como sedimento, siendo luego absorbidos por peces y aves marinas. En las costas del Océano Pacífico en Sudamérica, las excretas de aves marinas, conocidas como guano, se recolectan y se utilizan como fertilizante, aportando riqueza a la zona. El ciclo de otros minerales o otros nutrientes. Otros minerales como el calcio, potasio y magnesio provienen de las rocas que forman el suelo. Estos nutrientes son esenciales para la vida y deben estar presentes en cantidades equilibradas. Las plantas los absorben disueltos en agua a través de sus raíces, y estos minerales regresan al suelo tras la muerte de plantas y animales, cuando los microorganismos descomponen la materia orgánica. Los tipos de recursos naturales. Los recursos naturales se dividen en no renovables, renovables, inagotables. Los no renovables son recursos que existen en cantidades fijas sobre la corteza terrestre, ya que al depender de los procesos geológicos se generan durante lapsos de tiempo muy largos. Hablamos de cientos, miles o millones de años, como los combustibles fósiles, el carbón, petróleo y gas natural. Y los recursos también minerales, el hierro, cobre, aluminio, uranio y otros más que conocemos. También tenemos los recursos renovables, recursos que sí se utilizan de manera sostenible, no se agotan como la flora y la fauna. Bueno, en este caso, en algunos casos también ya no tenemos algunos animales que están en peligro de extinción. También tenemos los recursos inagotables, como recursos que, aunque se consuman, no se desgastan como la luz solar, los vientos, corrientes marinas y otros. Y finalmente tenemos el medio ambiente, clave para la vida. Todo organismo depende del medio ambiente para poder obtener los recursos necesarios para su supervivencia, incluyendo no solo alimento, sino también refugio, aire y energía. Por lo tanto, mantener un equilibrio en estos sistemas es crucial para asegurar la vida tal como la conocemos. Los seres humanos, en particular, requieren una gran cantidad de recursos naturales para satisfacer necesidades básicas, como la alimentación, la vestimenta, así como para la fabricación de herramientas y otros productos que utilizamos en nuestra vida diaria. Cuidar del ecosistema para garantizar el uso sostenible de estos recursos y prevenir su extinción no es solo un acto de bondad hacia el planeta, sino una cuestión de supervivencia. Por sí mismos y sin intervención humana, la mayoría de los ecosistemas, junto con su diversa flora y fauna, serían autosuficientes, manteniendo su equilibrio y asegurando su propia continuidad a través de la biodiversidad. Sin embargo, la intervención humana en el pasado ha tenido consecuencias devastadoras, ya que la falta de cuidado en sus interacciones ha llevado a la extinción de especies y a una disminución significativa en sus poblaciones. Es por ello que es esencial que la sociedad tome conciencia
y adopte un uso responsable y racional de los entornos que habitamos. Esto no solo garantiza la sostenibilidad, sino que también promueve la preservación de los factores bióticos y abióticos para las generaciones futuras, contribuyendo a un esfuerzo colectivo por mantener, conservar y mejorar los ecosistemas. De acuerdo con el Banco Mundial, una gestión adecuada del medio ambiente y los recursos naturales puede ser fundamental para un crecimiento sostenido e inclusivo, lo que ayuda a reducir la pobreza. Este organismo también señala que 1/3 de las 100 ciudades más grandes del mundo obtiene agua de áreas protegidas y que 3/4 partes de los principales cultivos alimenticios dependen de la polinización realizada por animales. En los países en desarrollo, los bosques, lagos, ríos y océanos proporcionan una gran parte de los alimentos, combustibles e ingresos familiares, además de actuar como una red de protección social valiosa en tiempos de crisis, especialmente para las poblaciones rurales más vulnerables. Bien, y para finalizar el tema de esta semana, vamos a ver este video. ¿Qué es el medio ambiente? El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, de las personas o de la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones futuras. Es decir, no se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende a los seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos. Por lo tanto, el medio ambiente es el área acondicionada para la vida de diferentes seres vivos donde se incluyen elementos naturales, sociales, así como también componentes naturales, como lo es el suelo, el agua y el aire ubicados en un lugar y en un momento específico. En otras palabras, podemos definir al medio ambiente como el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos y que permite la interacción de los mismos. Sin embargo, este sistema no solo está conformado por seres vivos, sino también por elementos abióticos, sin vida, y por elementos artificiales. Características del medio ambiente. Organismos. Conjuntos de individuos de diferentes especies, tanto animales como vegetales, hacen lo propio hasta encontrar su espacio y establecer poblaciones. Agua. Tanto la presencia como la ausencia de este líquido vital, es algo que afecta de manera directa el equilibrio del medio ambiente, asimismo, corresponde a una sustancia clave para la subsistencia de los organismos. Aire. A partir de la composición química de este elemento, es que se pueden identificar estados de contaminación. Por otra parte, este puede llegar a influir en la calidad del oxígeno que participa en la respiración. Temperatura. Esta magnitud, que hace referencia al calor que se mide por medio de un termómetro, puede comprometer bastante el ambiente, consiguiendo que el aire se pueda percibir frío o caliente. Puesto que algunos organismos únicamente sobreviven dentro de ciertos rangos de temperatura, esta muchas veces puede ser sinónimo de deterioro. Accidentes geográficos. Se trata de los elementos que constituyen el relieve de una zona, por ejemplo, los valles y montañas. Organismos vivos. Estos son pieza fundamental del medio ambiente, pues forman la acción directa en las alteraciones o mantenimiento de los procesos ambientales.
Entes vivientes, animados o inanimados. En este campo se encuentran todos los entes vivientes, animados o inanimados, como son bacterias, virus, mamíferos y vertebrados, anfibios, marinos, peces, crustáceos, etc. Aves, hongos, etc. Cuidado del medio ambiente. El cuidado del medio ambiente no ha de ser únicamente una preocupación de las empresas, también son los hogares los que han de poner su granito de arena y ponerse cuanto antes manos a la obra para colaborar en el cuidado de nuestro entorno. Las siguientes son acciones que recomiendo evitar para ayudar con el cuidado del medio ambiente. Consumir agua embotellada. Usar menos el aire acondicionado. Eliminar basura incorrectamente. Usar el automóvil para todo. Dejar conectados los aparatos eléctricos. Por el contrario, las siguientes son acciones que recomiendo seguir para ayudar con el cuidado del medio ambiente. Crear un espacio verde en casa. Separar la basura. Consumir agua de garrafón. Considerar energías renovables en casa. Separar y reciclar la basura. Usar el transporte público. Hemos llegado al final de este video, espero que pueda ayudarte. Bien, estimados licenciados, hasta ahí es el tema de esta semana, que estaba referido al medio ambiente. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son las actividades de esta semana. Primera actividad. Acá van a elaborar una maqueta. Elaborar una maqueta. ¿Cuál es la consigna? Elaborar una maqueta explicativa sobre el ciclo de alguno de los elementos de la naturaleza descritos en el presente módulo. Esto ya es selección, el ciclo para trabajar. Ya, entonces, elaborar una maqueta explicativa sobre el ciclo de alguno de los elementos de la naturaleza descrito en este módulo. Eso ya es selección de ustedes. El formato de presentación de la tarea. La maqueta deberá ser elaborada en material tangible de su preferencia. Deberá grabar un video explicativo de la elaboración de la maqueta y del ciclo al cual representa. También deberá subir su archivo a la nube, extraer el enlace y compartirlo en un documento Word. Y el documento Word creado debe ser subido a la plataforma tomando en cuenta los ejemplos que ya, como ya habíamos subido los anteriores trabajos. El producto entonces de esta actividad es elaborar una maqueta de cualquiera de los ciclos de la materia. Esta es la primera actividad. ¿Tienen alguna consulta, licenciados? Hemos visto varios ciclos, ¿verdad? Desde el ciclo del agua, ciclo del nitrógeno, del oxígeno, del fósforo. Entonces pueden elegir cualquiera y elaborar la maqueta.
¿No tienen ninguna consulta, licenciados? Bien, entonces pasamos a la segunda actividad. Bien, en la segunda actividad vamos a realizar una cadena alimentaria. Primeramente, van a observar y analizar el material correspondiente a este módulo. Y en pliegos de papel, bond o puede ser también cartulina, representan la cadena alimentaria. Van a explicar a grandes rasgos en qué consiste cada nivel y qué animales lo representan. Se van a grabar un video explicando la elaboración de su material didáctico. Y igual que el anterior trabajo, lo suben a la nube, extraen el enlace, lo pegan en un documento Word y con los datos que ya conocen de cada uno de ustedes. Entonces, el producto de esta segunda actividad es el material didáctico representativo y representando la cadena alimentaria. ¿Alguna duda acá en la actividad número 2? ¿Ninguna? Creo que se entiende, Licen. Muy bien, licenciada Noé, muchas gracias. Entonces, si no tiene ninguna duda, pasamos a lo que es el foro. Foro de la tercera semana. Observa y analiza el material correspondiente al módulo. En el foro, responde ampliamente. Esta es la cuestionante. ¿Consideras importante cuidar los diferentes ciclos de la materia? ¿Por qué? Esa es la única pregunta. ¿Consideras importante cuidar los diferentes ciclos que hemos visto de la materia? ¿Por qué? Entonces, sus respuestas deben ser ampliamente respondidas en el foro de la semana número 3. Y esas son entonces, estimados licenciados, las 3 actividades de esta tercera semana. Si tuvieran alguna consulta, estaremos entonces el día lunes, ahora sí, en el horario de las 19. Antes de culminar, entonces, vamos a tomar nuevamente la asistencia a quienes estaban desde un principio y creo que a medida que desarrollábamos la clase se estaban incluyendo algunos licenciados. La licenciada Jimena Mina. Buenas noches, licenciado presente. Disculpe, no tenía señal, estaba en el viaje, lice. Muy bien, licenciada. Licenciado Silverio Ojeda. Buenas noches, licenciado presente. Ya, se incorporó también después. Licenciado Jacinto Poma. Buenas noches, licenciado presente. Muy bien. Licenciada Maribel Ramos. Licenciado Wilfredo Ticona. Presente, licenciado.
Muy bien. Licenciada Delia Urucci. Presente, licenciado. Licenciado Julio Quispe. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Licenciado Héctor Salas. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Licenciada Lucy Chamaca. Licenciado, muy buenas noches, presente. Licenciado, no lo he podido contestar en la primera lista cuando ha llamado lista a las 7, licenciado. Me he incorporado después. Sí, está en la primera llamada de asistencia nuestra hora. Ya, pero se ha ido incorporando. Sin embargo, tienen que tomar en cuenta que debemos estar siempre desde un principio. El licenciado Luis Colmena. Está bien, licenciado. Está bien. Lo siento, licenciado Luis Colmena. Muy bien. Licenciado Otelio Cruz. Licenciado, buenas noches. Presente. Licenciado, disculpe, a un principio, como no había link, no he podido entrar a la hora, Liz, pero después ya me reincorporo a Liz, por favor. Sí, manejamos siempre el mismo link. Porque a veces cuando se envían varios, a veces tienen dificultad, no saben a cuál ingresar. ¿Ya? Licenciado Ubaldo de la Cruz. Licenciado, buenas noches, presente. Muy bien. Licenciada Vianet Guaycho. Licenciado Saturnino Laura. Licenciado Ronald Milton. Licenciada Miriam Pachajaya. Presente, licenciado. Muy bien. Licenciada Zulma Pari. No está Presente, licenciado. Muy bien. Porque estaba en principio. La licenciada Gabriela Patti. Presente, licenciado. Lice, buenas noches. Presente, licenciado. Lice, de igual manera, al principio estaba Lice, cuando ha llamado a la primera lista, solamente estaba con audífonos y he dicho presente, al parecer, creo que no me ha escuchado, Lice. Sí, porque no se ha tomado la asistencia en la primera. Sí, pero Lice estaba. Por favor, Lice. A ver, vamos a ver esas situaciones también, ¿ya? Licenciado René Quispe Caguana. Licenciada Gilda Angulo. Licenciado Julio David. Licenciada Eduarda Alejo. Presente, licenciado. Muy bien. Licenciada Marlene Cabrera. Presente, licenciado. Licenciada Elizabeth Cáceres. Presente, Lice. Licenciada Noemí Copajira. Presente, licenciado. Muy bien. Licenciada Milenka Fuertes. No está la licenciada Milenka. Licenciado Juan Pablo Calizaya. La licenciada Rosemary Acero. Y el licenciado Moisés Alanoca. Licenciado presente, buenas noches, licenciado.
Bien, licenciados, bueno, ha sido una sorpresa, ¿no? Tenemos varias ausencias. Sin embargo, como les decía a un principio, debe ser quizá por ingreso a nuestras unidades educativas. El día de hoy mi persona igual no tuvo mucha dificultad al poder conectarse, ¿no? El internet no estaba muy bueno el día de hoy. Sin embargo, vamos a estar para cualquier duda el día lunes, entonces, despejando algunas dudas que ustedes tuvieran en cuanto al trabajo que vamos a ir desarrollando en esta tercera semana. Ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes, estimados licenciados. Que tengan una buena noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licen. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado Eduardo. Buenas noches, lice. Buenas noches, licenciado Héctor.